tema de la declaración jurada de bienes o de patrimonio en los funcionarios públicos está sobre el tapete gracias a una investigación que se produjo desde la Madre y Maestra, la Universidad Católica Madre y Maestra. Y para conversar sobre este tema, contamos hoy con la presencia del doctor Fernando Ferrán Bru, si no recuerdo mal, que es antropólogo, académico y ahora es coordinador del programa de estudios del desarrollo de la Pucamaima. Entonces recientemente hubo una publicación tan reciente como ayer, donde da cuenta de un estado de situación respecto a la declaración jurada de bienes por parte de los funcionarios que deben hacerlo. Cuéntanos, en principio, los hallazgos principales No, de primero ese que nos estudio. cuente de esa iniciativa de este centro, programa de estudio del desarrollo, que para mí es nuevo, es realmente Sí, nuevo. bueno, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Gracias por acordarte de Bru. Y te hago una anécdota cuando yo era un chiquitín en la escuela. Como que mi apellido es Bru, por parte de mi madre. Los muchachos me decían bruto. Entonces había que pelear todos los días defendiendo el honor de mi Peleaste familia mucho. materna. Peleé bastante. ¿Por qué? Hasta eso ya no peleo ya. Me puede decir lo que quiera. Pero Entonces bueno, era Fernando Ferrán Bruto. bruto. Entonces imagínate, había que defender el honor de mi madre, ¿no? Bueno, eso puesto de lado. Buenos días. Mira, el programa de desarrollo, el programa de estudios del desarrollo dominicano, que la Madre y Maestra ha acogido, tenido bien acoger, responde a una sola pregunta: ¿a dónde va este país? Yo le decía a algunos historiadores e historiadoras que el objetivo no era hacer historia, para eso están los historiadores, o sea, hay que valerse y hay que aprender de ella. No era seguir haciendo diagnósticos, en el sentido que básicamente un buen número y muy buenas consultoras están haciendo diagnósticos de la sociedad dominicana, de la coyuntura internacional, lo que sea. El asunto era, para mí, la gran preocupación era, en función de la información disponible del pasado y del presente, tratar de aventurarnos, o sea, racional y objetivamente a ver qué va a suceder en este país, en esta región y en este mundo. Eso quiere decir muchas cosas, porque eso puede ser desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de civilización y ético, hasta la coyuntura, o sea, hasta los modelos de producción económica, de organización social, política, institucional, etc. Pero que la preocupación, la interrogante de la cual se parte o trata de partir es: ¿dónde va el país? ¿Por qué dónde va el país? Sencillo. Yo tuve la suerte de llegar a este país en 1965, nada que ver con la revolución del 65, pero fue ese año. ¿Llegaste ahí antes de la revolución o después? No, yo llegué como en septiembre de ese año. O sea, Sí, poco después de firmar los acuerdos de paz. Desde aquel día no me he vuelto, he vivido mucho fuera, estudiando, trabajando, pero siempre he estado ligado y mi familia es de aquí, etc. Pero a lo que voy. Hay un ciclo que yo personalmente entiendo que se ha cumplido ya, después del 61. Si uno pone una línea basal, un punto de partida, a la muerte de Trujillo, mayo del 61, hasta el día de hoy se ha completado un círculo. Por ejemplo, ya no somos una sociedad rural. No voy a entrar ahora en 70% es urbano. Ha cambiado totalmente. Completamente. No es una población exclusivamente masculina. La mujer era ciudadana de segunda, no tercera o cuarta categoría. No es una sociedad donde haya solamente una, entre comillas, no me quiero meter en los problemas de la fe, pero una ideología o universo católico. Ya es un poquito más competitivo, más discutible. Más diverso. Más diverso. No es una economía azucarera. El día que nos tumba el recorte de la década del 70, si se acaba el azúcar, se acaba el país. Se acabó el azúcar, o sea, continúa, pero sí, relativizado. Pero no la economía es abierta, el país intercambia. Abierta en la medida en que hay un proceso de apertura, o sea, no queremos decir que no haya
algunas objeciones que hacerle a esa supuesta apertura. Las grandes familias dominicanas ya no son solamente productoras. Algunas incluso han vendido y otras... Ha habido, resumiendo, bueno, ha habido muchísima movilidad social. Ha habido en expresión de Fran Boyapón un gran cambio. Bueno, vamos a usar la expresión para construir sobre lo... Ha habido un gran cambio. O sea, esta no es la sociedad de tiempos de Trujillo y menos de los caciques que habían anteriormente. Entonces, ¿a qué me refiero? Bueno, ya eso se dio. Pero, ¿y ahora qué? ¿Cómo vamos a jugar con otras sociedades? ¿Cómo enfrentamos el desafío o la situación de lo que sucede en Haití? ¿Cómo nos vamos a comportar en el Caribe? ¿Cómo nos abrimos a América y al mundo? Por eso, América del Sur, del Norte y al mundo. O sea, hay toda una serie de interrogantes que hay que, con los elementos que haya, tratar de ver. Entonces, ¿qué viene a hacer el programa de estudio de desarrollo dominicano de la madre y maestra? Sencillo. Tratar de no tirar la taza como hacían en tiempos de los romanos, tiramos la taza, o las entrañas, como decía Julio César, que leía las entrañas de las palomas, o sea, ya somos un poco más sofisticados, sino tratar de hacer una prognosis, me perdonas la palabreja, una prognosis social en función de los elementos objetivos que tenemos. Entonces, ¿cómo procedemos? ¿Qué hacemos desde la madre? O queremos hacer algo, y es para lo que empezamos hablando, que era lo del boletín de seguimiento de la ley 311-14. Pero, o sea, hay un poco de coyuntura que queremos ver. Estamos tratando de montar, bueno, ya está montado el primer laboratorio social, que es ese seguimiento. Todo esto para fines de monitoreo del día a día, vamos a decirlo así, que dé pie para mirar hacia el futuro. Tenemos un pensamiento social e ideología nacional dominicana. Tenemos otro sobre comercio internacional dominicano. Economía internacional es la palabra técnica, o sea, importación, exportación. Tenemos otro sobre manejo de la información en la prensa. Tenemos, quizás me estoy olvidando uno o dos más. Puede haber muchísimos más, pero los recursos son tan escasos como los y la economía, porque tú mencionaste las cosas, los interrogantes de qué hacer, cómo convertir el país en un país autosostenible. Económicamente, eso no incluye esa... Sí lo tiene, pero lo tiene a nivel de monitoreo por vía de la economía internacional dominicana, que es la entrada de divisas. O sea, podemos gastar toda la comida que hay en la nevera y llega un momento que ya tú no tienes que repartir y empiezas a pasar hambre. Eso se ha visto en varios países de América Latina. Ahora, hay que ingresarle comida y eso tenemos que exportar. Si no vienen ingresos frescos, sencillamente tú no tienes cómo volver a repartir algo. La economía internacional va a ser el punto de partida. No nos limitaremos a eso, pero vamos a partir de eso. O sea, lo que voy es a lo siguiente. Esa es una línea de acción. Otra, ya esa requiere como más recursos, sobre todo económicos, son investigaciones, pero no investigaciones para decirte qué debes hacer mañana por la mañana para lo que sea, sino a mediano y largo plazo. El largo plazo a veces es demasiado largo, pero por lo menos a mediano plazo, 5 o 6 años. Porque la perspectiva, como decía el padre alemán siempre me decía cuando yo era un estudiante en aquellos entonces, me decía, lo importante es la perspectiva. La perspectiva es a futuro. O sea, la preocupación no es mañana. Parece muchísima gente que está dando diagnóstico. El problema es a futuro. Entonces, esos estudios quisiéramos empezar quizás ya el año que viene o un poquito más tarde, según los recursos disponibles, empezar a hacerlos en todas esas áreas que hemos mencionado. Otros son las divulgaciones. Tú estuviste presente, si mal no recuerdo, ambos, perdón, sobre los debates
antes que empezar, antes, y me cabe esa satisfacción y me perdonan el incienso, pero antes de que se mencionara lo de la ley volviera sobre el tapete la ley de partidos y la reforma, como la reforma electoral, lo estuvimos discutiendo en la madre y maestra, lo pusimos. Se hizo un seminario. Se hizo un seminario. Hace cosas de 5 o 6 semanas atrás. Sí, yo estuve más presente. O menos, sí. Entonces, es una forma de discutir, sino para discutir ideas y que no se insulto. No, eso es porque Toribio, esto no, porque Ferran, porque es tratar de buscar algo objetivo sobre lo cual palanquear, y me perdonan el castellano, el futuro de este país. Bueno, se creó, esta semana salió a la luz pública una iniciativa encabezada por instituciones empresariales y sociales, por la institucionalidad democrática que se inscribe en esa dirección. ¿Qué te pareció el documento? No me cabía a mí firmarlo. Yo creo que sí que es una excelente iniciativa, siempre y cuando, ya tengo entendido que es así, hay un respaldo relativamente solidario, no uniforme en el sentido antiguo, pero solidario, para hacer valer ciertos puntos desde el punto de vista de la ciudadanía frente a su poder representado, a quienes lo representan, que son las autoridades. Bueno, esa iniciativa va a tener una primera prueba pronto, porque este 16 de agosto no solamente se juramentan los funcionarios electivos del país, casi todos reelectos, sino que también vence el periodo de la Junta Central Electoral, del Tribunal Superior Electoral y de la Cámara de Cuentas. Bueno, o sea, hay que elegir esos 3 organismos fundamentales, digamos, del control institucional democrático del país. Y yo creo que eso es muy importante, porque me voy a salir de los 48.000 kilómetros de la República, me voy a ir a Brasil. Si hay algo interesante, yo no conozco como para ser muy agudo en mis observaciones, pero sí reconozco que el sistema o la gobernanza brasileña, el poder judicial ha sido muy efectivo. Que tenga sus preferencias y sus no preferencias, no seríamos hijos de Caín y de Eva, para usar la imaginación veterotestamentaria, si no tuviéramos esas preferencias. Pero por lo menos han seguido trabajando independientemente de sobornos, independientemente de intereses políticos, de filiaciones políticas, etc. Y han llevado el país, verdaderamente que no sé dónde va el país, porque está aparentemente todo el mundo tiene las manos mojadas, y no es de agua que están mojadas. Así es. Pues entonces, yo creo que la importancia de lo que decías es eso, o sea, voy a dar un salto. Yo tenía un profesor en Francia, en Bélgica, que decía que el poder más importante de un régimen republicano o un régimen democrático es el poder judicial. Porque en una sociedad civil de herencia burguesa, evidentemente que hay muchos intereses y cada cual tiene que defender. Si yo no defiendo mis intereses, ¿quién los va a defender? Fernando, pero tiene que haber un árbitro. Una de las preocupaciones, y por suerte que ustedes han salido con este programa de estudio del desarrollo de la nación dominicana, es que las academias se han ausentado del debate nacional, de las preocupaciones por la institucionalidad democrática, por el cumplimiento de la ley. Eso que ustedes detectan. 53% no cumplido de los funcionarios con la ley de declaración jurada de bienes, pero incluye los presidentes de la Suprema Corte, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral, incluye la vicepresidenta de la República. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué pasa con las academias? Bueno, son 2 preguntas en una. Dos. Voy a empezar por una aclaración en honor a la verdad. El informe tal y como está en la página web de la universidad, consigna algo que la prensa no consignó hoy y que quizás en la rapidez de la lectura pues no lo vieron. Esa columna a la que tú te refieres de la vicepresidenta de la República, los presidentes de las altas cortes, etcétera, dice, y lo dice arriba,
y abajo tiene una nota explicativa en el texto, que es una de dos. Sí. O no han declarado o no están registrados en la Cámara de Cuentas. Sí, ¿Por qué? las dos cosas. Lo dice las dos cosas. Sí. ¿Por qué? O sea, nosotros no sabemos, o sea, hay un grupo de personas, por ejemplo, hicimos como que fuimos muy cuidadosos con 2 o 3, uno de ellos, y lo ejemplificamos en la nota a la que me refiero, la vicepresidenta de la República. Según notas de prensa de 2 medios de prensa matutina de circulación nacional, ella sí declaró. Pero cuando uno va a los listados de la Cámara, ella no aparece, ni que declaró, ni que no declaró. ¿Por qué? Si tú no lo sabes, no me lo preguntes a mí. Pero no, o sea, no está consignado. No hay constancia. Entonces, no hay constancia en la Cámara. Entonces, Sí. el cuadro de los 50, eso es arbitrario, pero los 50, a nuestro entender, más representativos del Estado Dominicano, se construye con la información de la Cámara de Cuentas, que es la responsable. Sí. Entonces, nosotros, algunos de esos, por ejemplo, presidentes de corte, no estamos seguros si sí o si no. Lo único, bueno, algunos sabemos que no, Pero no hay constancia. pero no hay constancia. Entonces, es a eso que se refiere. Ahora, la segunda parte, o el inicio de tu pregunta era sobre las universidades. Aquí se puede hacer todo. Se puede extender a los intelectuales, a todo. a título Bueno, personal. Voy a partir por las universidades, porque una cosa es la institución y otra son las personas en o fuera de esa institución. Frente a lo primero, yo diría lo siguiente. Las universidades dominicanas, o sea, bueno, Toribio sabe eso un poco más que yo, porque tienen más horas de vuelo que yo incluso y de experiencia, pero nacen de un modelo que es solamente transmisión de conocimiento, no de generación de conocimientos. Por eso que la investigación, sea en ciencias naturales, sociales, pues son 2 o 3 héroes anónimos que tiene la República, que nadie los conoce, nadie los aplaude, nadie nada. Entonces, con ese modelo solamente docente es con el cual han logrado subsistir. Hay instituciones que incluso nacieron para no el nivel de licenciatura, sino complementar el posgrado, y sencillamente tuvieron que abrir toda la gama, porque primum vivere de filosofar. Primero hay que comer, después vamos a filosofar. Entonces no pudieron. Ese modelo no se ha logrado. Hay muchas excepciones, pero no es todavía el modelo vigente en la Academia Dominicana. Yo tengo 2 o 3 páginas escritas. En estos días que me he dedicado otra vez a la academia, casi al final o en un poquito más allá del otoño de mi vida, he escrito un position paper, me perdona el inglés, pero no sabría cómo traducirlo así rápido, donde básicamente lo que digo es que tenemos que volver en la Universidad Dominicana y sobre todo en la madre maestra, que es donde yo estoy inserto, tenemos que volver un modelo medieval. ¿A qué se refiere el modelo medieval? En la Edad Media, yo era, por ejemplo, el jefe de los zapateros. Vamos a poner jefe de los zapateros. Yo tenía mi zapatería, los zapatos eran todos artesanales, no había fábrica. Entonces, yo le daba, y tenía 2 o 3 muchachitos, o muchachos, etc., aprendices. Y entonces, haciéndolo, aprendían. Entonces, lo que yo no le estaba transmitiendo una ciencia, vamos a decir, teórica. fija, no teórica, porque la teoría no es mala, pero abstracta, que yo me la embotellé, yo voy al rincón del vago y hago mi examen, por decir algo que hace la gente sensata y joven, sensata entre comillas y joven hoy día. Entonces lo que había que hacer era poner, el zapatero tiene que ser investigadores que estén generando nuevos conocimientos, o sea, utilizando lo que ya saben y generando nueva información para que el estudiante aprenda curiosamente a generar información y aplicarla profesional o científicamente posteriormente. Ese modelo evidentemente está en el aire.
vuelvo a la declaración jurada de bienes. Hay una ley que determina quién debe hacerlo. Sí. La realidad es que el 53% no lo ha hecho. Responsabilidades de Cámara de Cuentas, de Procuraduría General de la República, para que se dé cumplimiento a lo que está establecido en la ley. Repártelas. No hay que repartirlas, la ley los establece, la ley establece cuál es la función de la Cámara, porque, por ejemplo, la situación a mi entender es más grave, porque evidentemente a nivel de titular, pues sí, evidentemente el 53% no cumple, perfecto, pero incluso el que cumple, supongamos que ustedes dos son del otro por ciento que sí cumplieron. Hice mi declaración, aquí está. Pero so what? ¿Quién la revisa? De nuevo en inglés. ¿Quién la auditó? Yo no sé si es verdad o si no es verdad. Les doy un ejemplo de la importancia de eso. En estos días en la prensa está unas investigaciones que está haciendo, que es por parte del Ministerio Público, el responsable por ley de hacer los exámenes, diciéndole sencillamente que, bueno, pero ¿cómo es posible que adquiriera 7 apartamentos si en la declaración jurada que él hizo, no con la ley 311-14, que es la que está vigente, sino la anterior, 8279, que en el expediente dicen 8270, pero no es 70, es 79, en la ley 80, él decía que con esos ingresos, ¿y cómo compró 7 apartamentos? Y eso ha dado pie, no es el único elemento, por lo menos imagino yo, ni estoy leyendo solamente la prensa, pero ha sido uno de los elementos conducentes a la investigación que se está realizando. De enriquecimiento ilícito. La ley en el artículo 19, la 311-14, en el artículo 19 dice que, y óiganlo para no poner nombre y apellido, que ustedes saben mejor que yo a qué me refiero, si yo no declaro, yo salgo, ya Fernando Ferrán no es profesor de la madre y maestra, y yo no he hecho mi declaración jurada de bienes en el puesto que sea, yo soy presumible de, ¿por qué? Porque no he querido declarar, o al entrar o al salir, porque puede ser que al inicio, pero no al final. Ha habido, y todo el mundo los conoce, funcionarios que han salido bajo la acusación de la opinión pública, que es una acusación pues, que tiene cierto valor, pero solamente cierto. Y sin embargo, no han sido investigados. Y hay declaraciones, y está en la prensa, y no están desmentidas, de que no tenemos nada contra él. Bueno, por lo menos que salió sin declarar. Porque la ley, el artículo 19, dice presunción de enriquecimiento ilícito. Bueno, pero el problema es que no hay consecuencias, ¿no? No, eso es. No hay consecuencias, pero ¿cuándo ustedes van a hacer un estudio sobre todas las leyes que se violan en el país? Mira, yo no Ustedes sé, no lo van a poder emprender porque sería demasiado laborioso. Yo creo que si la examinamos una por una, más de la mitad de las leyes del país no se cumplen o se cumplen parcialmente. Bueno, porque nosotros somos de tradición no anglosajona. Los anglosajones ponen poquitas cosas y es la práctica, la jurisprudencia la que vamos rellenando el tejido jurídico y social. Ahora, ¿a qué me refiero? ¿Por qué pongo esa diferencia? Nosotros en la ley la ponemos perfecta. Yo no estoy seguro, pero yo apostaría verdaderamente, a que el Ministerio Público y la Cámara de Cuentas no cuentan con los recursos suficientes de personal, tiempo y dinero para sufragar todas las investigaciones de esas 6,000 personas, sí, asumiendo que las hicieran. Pero la ley es tan perfecta. Entonces, yo suelo decirle a mis alumnos, ellos se ríen, pero tiene cocorícamo, que si nosotros seguimos conduciendo este país como estamos conduciendo en las calles, nos vamos a destrozar, nos vamos a matar los unos con los otros. Fernando. Bueno, no hay ley, ya no hay estamos casi consecuencias. liderando el mundo en materia de muertos por accidentes Sí. de vehículos. ¿Qué pasaría, qué impactos tendría, vamos a poner así, en la declaración jurada de bienes, que un presidente de la República dijera, el funcionario que al mes
de haber sido nombrado, no ha hecho la declaración, entiendo que ha renunciado al cargo. Mira, ahí estamos en el mundo hipotético. Evidentemente que se puede hacer, que se debiera de hacer. Solo que yo voy a hacer una advertencia tratando de entender, porque como tú sabes no se ha hecho, por lo menos entiendas, hasta el día de hoy, día 12 de agosto, no se ha hecho. Quizás se haga en la tarde o mañana. Entonces, alguna razón tiene que haber para que no se haga. Y la única que yo encuentro, y no es justificación, no estoy justificando, ojo, estoy tratando de entender para ver cómo sugerir para que se enmiende la situación. Es que gobernar es un poco más que escribir teorías y fórmulas en una pizarra universitaria. Hay distintas formas donde no hay instituciones, que es lo que hay que levantar en este país. Es un juego de voluntades y de intereses individuales, porque no hay lealtad ni con los partidos políticos, ni con las iglesias, ni con las parejas matrimoniales, ni con nada. En ese juego de intereses individuales, gobernar, lograr que algo suceda, es un entretejido de no tener un marco de referencia más o menos general, las leyes, la Constitución de la República, debí de haber dicho al revés, Constitución y leyes, pero yo tengo que lidiar con, me perdonan los ejemplos, con Juan Bolívar, con Toribio, con Ferranco. Entonces, en ese lidiar, ¿cómo yo logro que tú te tomes el sabroso café Santo Domingo que tienes delante de ti? Entonces, eso no es porque lo diga la ley. Entonces, además de que hay gente que esconde lo suyo, o sea... Bueno, pero los gobiernos comienzan con muchísimas energías y hacen buenos propósitos y los programas están ahí. El presidente Danilo Medina creó un código de ética del servidor público e hizo que lo firmaran los funcionarios cuando comenzó el gobierno, y ese código no solamente era mandatorio la declaración jurada de bienes, sino que decía que había que cada año actualizarlo, decía ese código. Se comprometían a hacer eso cada año, pero no han hecho ni la primera parte, bueno, una gran parte de los funcionarios. El primer boletín del laboratorio social del padre José Antonio Esquivel, que es para el seguimiento de la ley 311-14, que estamos haciendo en colaboración con el Centro Juan 23. Las últimas 2 líneas de ese boletín dicen, estoy de memoria, pero lo pueden verificar en la página web o algunos, sí, bastantes medios lo publicaron, dice lo siguiente: si no se empiezan como a estudiar, a examinar las declaraciones y a obligar a que la gente de verdad declare, van a pasar 2 cosas. La ley sigue en su estado comatoso, o sea, como que no está muerto, pero no está vivo, o sea, no, en su estado comatoso. Y por otra parte, va a reinar la impunidad, porque todo esto y nada es nada. Y es a lo que iba, la ética, perdón, se me ha olvidado el término ahora, tú te acabas de referir. Compromiso ético. Sí, la ética, el compromiso ético que se firmó va a terminar siendo expresión de una buena intención, pero burlada. ¿Entiendes? No ha pasado nada. Bueno, el tiempo se nos agotó lamentablemente. Fernando Ferrán, antropólogo, académico, no pudimos llegar a hablar de tu dimensión filosófica, que estás escribiendo ahora artículos y estudios, ensayos filosóficos. Yo me reí de ti, creo que fue hace 2 o 3 noches, porque le mandé un mensaje, un correo. Lo único que me faltó decir, si empiezas a leerlo no vas a dormir esta noche. Un estudio que acabo de hacer sobre la dialéctica del amo y el esclavo, pero vista desde el Caribe. Bueno, tratando de entender la raíz cultural de Haití, la raíz cultural, bueno, Haití porque se liberaron esclavos. Y hay unos estudios binacionales que ustedes también, tú has estado envuelto en ellos. Sí, pero déjame terminar la pesadilla que yo te mandé la otra noche. De República Dominicana,
con 2 guerras de independencia, digámoslo así, y la de Cuba con la guerra de independencia del 19 y la revolución cubana. Entonces, tratando de entender la raíz cultural de eso, me remonto a ese estudio. Eso es un desafío muy grande, Fernando Ferrán, coordinador del programa de estudios del desarrollo de la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra. Muchas gracias y te deseamos éxito. Y sigan con entregas tan interesantes como esta. Seguiremos. De que gracias. Muchas gracias a ustedes.